Hola, buenos días y bienvenidos a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas que hoy realizamos en el marco de la celebración del Día de Internet 2022. Em, Hoy tenemos con nosotros a Lorena Fernández, que os la voy a presentar a continuación. Lorena, buenos días, buenas tardes ya. Hola, muy buenas tardes, Gemma, ¿qué tal? Y bueno, vamos a trabajar con ella y vamos a hablar, vamos a tener una conversación seguro que muy inspiradora sobre las vocaciones tecnológicas entre mujeres y niñas para contribuir a la reducción de la brecha digital de género. Antes de comenzar a ver un poco el contexto de por qué estamos haciendo esta conexión hoy, queríamos también aprovechar para poner en valor este día, ¿no? El 17 de mayo, que, bueno, en este caso, en el 2022 se cumplen 18 años desde que se celebra la primera edición del Día de Internet. Es una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, está ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información desde 2006. Nosotros también, para nosotros es un día especial porque es el aniversario del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura. Llevamos 23 años con nuestros NCC, con nuestros centros de competencia digital, abogando por la inclusión digital y por el trabajo de las competencias digitales con toda la ciudadanía extremeña. Así que tenemos una celebración por partida doble. Como decía, el lema de este año en el Día de Internet específicamente es Internet para las personas mayores y el envejecimiento saludable. Pero para nosotros es importante hablar de la conmemoración de este día como parte del desarrollo y evolución de las tecnologías digitales, pero también queremos ensalzar y promover el trabajo de competencias digitales relacionadas con profesiones STEAM también, incluyendo el arte, y tecnologías habilitadoras digitales, prestando especial importancia y valor al fomento de estas vocaciones tecnológicas entre el colectivo femenino, principalmente niñas, mujeres jóvenes, aunque bueno, también lo extrapolamos, ¿no?, al resto de la sociedad. Como decía, os voy a presentar a Lorena con respecto a su biografía, a su currículum, para poneros un poquito en situación. Cualquier pregunta que tengáis para Lorena la podéis realizar a medida que nosotras vayamos conversando en el chat, y al final pues abriremos un espacio para que podamos trasladarle estas preguntas que os vayan surgiendo. Lorena es ingeniera informática, es máster en seguridad de la información y es directora de comunicación digital en la Universidad de Deusto. Es miembro experta de la Comisión Europea en el programa Gendered Innovations, que está liderado por la Universidad de Stanford para analizar el impacto de no incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Y ella también forma parte del Comité de Sabias de Cátedras del Feminismo de la Universidad de Vigo. Es mentora del proyecto InspiraSTEAM, que busca el fomento de vocaciones científico-tecnológicas entre las niñas, y también ha creado junto a Pablo Garay e Íñigo Maestro Novel Run, que es un juego de mesa con un enfoque lúdico e innovador, con el que hablaremos después un poquito más específicamente sobre él, para cuestionar y transformar los estereotipos de género y la desigualdad en la ciencia. Bueno, Lorena, después de toda esta ristra de introducción que he tenido, vamos a comenzar, si te parece, con la primera pregunta que te queremos lanzar. Porque Perfecto. antes de comenzar a hablar específicamente de brecha digital de género, queremos ver contigo la brecha digital, ¿no? ¿Qué engloba exactamente este concepto? Hmm. Pues este concepto, digamos que ha ido como evolucionando, ¿no? Empezó con una primera brecha digital que, fíjate, creo que se acuñó en el equipo del presidente Bill Clinton, o sea que creo que ha llovido un poquito, y que simplemente lo que decía era que separaban las personas que tenían acceso o conexión a Internet de las que no tenían, ¿no? Entonces fue un primer análisis que se quedó corto, y obviamente una vez que casi todas las personas iban teniendo acceso a Internet de una manera u otra, que podía ser desde un dispositivo móvil o un ordenador, pues desde sus hogares o centros de conexión, quisieron dar un segundo salto, y el segundo salto fue incorporar ya la segunda brecha digital, que en lo que hablaban que es, una vez que nos conectamos a Internet, ¿qué hacemos ahí dentro, ¿no? Y sobre todo qué capacidades o competencias digitales tenemos para poder desenvolvernos dentro de la red de redes.
Entonces, en principio, es un concepto que no podemos hablar de una brecha digital. Al final, No. pues son varios conceptos. Una de las cuestiones que afectan directamente a esta brecha digital es que hay menos personas que estudian ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? El STEM. Según una encuesta realizada por la Patronal de Empresas Tecnológicas Digitales, existen al menos 10.000 empleos vacantes en el sector tecnológico en España que por falta de cualificación pues no se están cubriendo, ¿no? Y se calcula que entre 2017 y este año 2022 la digitalización va a ser la responsable de más de 1.250.000 empleos en España. A pesar de estos datos, los datos que proporciona, por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reflejan que cada vez son menos los interesados e interesadas en realizar este tipo de formación y han descendido los matriculados en carreras técnicas como las ingenierías y la arquitectura en un 28%, que es un porcentaje bastante alto en los últimos años, siendo además este descenso más marcado en chicas que en chicos. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿No? ¿Qué implica que se estudien primero menos formaciones científico-técnicas y qué deberíamos hacer como sociedad al respecto? Pues lo que tú comentas además pasa a nivel mundial, quiero decir que no solo sucede en España, que cada vez hay menos personas cursando este tipo de titulaciones y con especial acento en el tema de las mujeres. Y es preocupante porque estamos viendo que la tecnología, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está presente. De hecho, no solo está presente, sino que está moldeando nuestra vida. O sea, hemos metido a la tecnología en hospitales, en centros escolares, en nuestros hogares, en nuestro bolsillo, porque ¿no? Esta pequeña cosita que tenemos aquí participa en casi todas nuestras acciones a día de hoy y sin embargo hay menos interés por cursar este tipo de titulaciones. Nosotros solemos estudiar el fenómeno con esa perspectiva de género, pero sí que hay algunos elementos comunes tanto para chicos como para chicas. El primero es que consideramos que explicamos muy mal a qué se van a dedicar con la tecnología. Cuando solemos acercarnos a los centros escolares dentro del proyecto Inspira STEAM que comentabas, pues una cosa es que no saben a qué se pueden dedicar con la tecnología, ¿no? Tienen una mochila de estereotipos cargada en su zurrón que es, claro, les preguntas qué habéis visto, por ejemplo, en series, en películas vinculada a la tecnología y tienen una idea de persona friki que no le da la luz del sol, que se dedica a lanzar conjuros en pantallas negras, ¿no? Y de hecho, cuando suelo preguntar a mis niñas y a mis niños en sexto de primaria, pues me dicen que la única serie donde ven eso es Big Bang Theory, por ejemplo. Y claro, lo que no quieren ser es un Sheldon Cooper, ¿vale? O sea, están en una edad en la que quieren socializar, encajar y toda la mochilita que lleva de lo que parece ser las carreras tecnológicas, pues les echa para atrás. Luego también tienen un falso concepto de que tienes que ser una persona extremadamente brillante para triunfar en este tipo de titulaciones, cuando no es así. O sea que animo a todas las personas a que se acerquen a la tecnología. Y luego, pues, si enfocamos ya en la perspectiva de género, nosotros siempre solemos hablar de un concepto que se llama la tubería que gotea y que lo hace por diferentes agujeros y en diferentes etapas vitales, con lo cual cuando ya llegan a las etapas de formación profesional o universidad, se nos ha escapado ya todo el talento femenino, ¿no? Y digamos que los principales agujeros en este caso son el de la falta de referentes, o sea, hay muchas niñas que no tienen espejos en los que poder mirarse, con lo cual no se pueden imaginar a qué se van a dedicar. Una falsa concepción de nuevo de lo que son las carreras STEM, porque a veces nos enfocamos mucho en la cacharrería y no hacemos zoom en todas las posibilidades de soluciones sociales que tiene la tecnología, ¿no? De cómo podemos parchear problemas sociales. Y luego también tenemos un agujero enorme que además nos persigue en casi todas las etapas vitales, desde que somos niñas hasta que somos mujeres adultas, que es el agujero de la confianza. Y esto es muy preocupante porque, bueno, pues hay muchos estudios, por ejemplo, hay uno muy conocido publicado en Science que nos dice que las niñas con 6 años ya consideran que son menos listas que los niños, ¿no? O sea, se hizo ahí un estudio, un trabajo con niñas y niños de 5 años y de 6 años,
donde se les contaba una historia con un personaje al que no se le ponía género y que era muy brillante, y con 5 años, cuando se les preguntaba a las niñas, ellas te decían que era una mujer y los niños que era un hombre de manera mayoritaria, y sin embargo con 6 años ellos seguían pensando que era un hombre y ellas ya habían cambiado a que era un hombre, ¿no? Entonces esta falta de confianza tiene una debilidad clara porque consideran que son peores en matemáticas, cuando a veces no es así, cuando sacan igual las mismas calificaciones que en otras asignaturas, y consideran que son pues, mejores en otras disciplinas, se les ha afianzado constantemente que son muy trabajadoras cuando a ellos se les dice que son muy brillantes, y eso también pues, tiene una derivada. Y reitero, es una cosa que arrastramos pues porque yo a día de hoy, como mujer adulta, sigo sufriendo el síndrome de la impostora, y hay muchos estudios, por ejemplo, uno que sacaron de HP que ilustra muy bien que cuando empezaron a sacar plazas internas de promoción en la empresa, vieron que las mujeres no se presentaban, y cuando quisieron hacer un análisis de por qué no se presentaban a esas promociones, vieron que solo lo hacían si cumplían el 100% de las condiciones de la promoción interna, cuando los hombres con cumplir el 60% pues ya se aventuraban. Entonces ahí vemos que hay muchísimos agujeros que a veces incluso se combinan y por los que, ya te digo, perdemos ese talento femenino. Me parece muy, muy relevante esto que comentas de la confianza, porque al final es lo que dices, ¿no? Lo vas arrastrando ya durante toda tu vida, y nosotros, por ejemplo, en los centros de competencia digital nos encontramos cuando tenemos que trabajar esta competencia, incluso a un nivel básico, que la mujer es un poquito más reticente, no voy a ser capaz, o yo no lo toco, que no sea que se estropee. Es como, pues eso, ¿no? No ver más allá de un poquito las capacidades que luego realmente todas tenemos y todas podemos utilizar. Para profundizar un poco más sobre estas brechas digitales de las que estamos hablando, hablar de vocaciones tecnológicas en el colectivo femenino implica, como bien estabas comentando, fomentarlas, ¿no? Pero esto es debido a que realmente también existe una brecha digital de género. Lorena, ¿cómo vamos a definir la brecha digital de género? Y te hago dos preguntas. Primero, ¿cómo la definimos? Y después, ¿por qué se produce y en qué momento nos encontramos actualmente para reducirla? Pues si hacemos un repaso a las dos primeras brechas de las que hablábamos antes, la primera brecha más o menos la tenemos superada, porque estamos hablando de que en España el 93,6% de personas entre 16 y 74 años tiene acceso a Internet, y ahí hay una participación pareja entre hombres y mujeres. Pero si ya empezamos a enfocar en la segunda brecha, pues veíamos lo que comentabas tú, ¿no? Que al final la tecnología está siendo pensada, ideada, y también esto tiene una derivada, que es que si lo piensas desde tus zapatos te dejas a la mitad, ¿no? del mundo, y estamos viendo que es mayoritariamente pensada por hombres en este caso. Y de hecho, luego podríamos abrir el capítulo de inteligencia artificial, que es lo que nos viene, que ahí es todavía peor. O sea, estamos hablando de que solo el 20% de personas que están trabajando a nivel mundial en inteligencia artificial son mujeres. Y de hecho, si hacemos zoom sobre las grandes tecnológicas que están en Silicon Valley, esto baja todavía a un 10%. O sea, que es peor, ¿no? Pero bueno, ya te digo que ese es como un capítulo aparte. Y de hecho, en el apartado más de los grados en ingeniería informática, el problema no es que nos hayamos mantenido, sino que vamos a peor. Es decir, los primeros datos que tenemos de esta titulación, que se recogían por parte del Ministerio, que corresponden al año 85-86, nos decían que había un 30,12% de participación de mujeres, y en los últimos datos que han recogido, que son del 2019-20, ha bajado al 12,74%. O sea que estamos preocupadas y ocupadas en que haya una mayor presencia de mujeres, pero vemos que esto no remonta. Y a esas dos brechas se suma una tercera brecha digital. Y esta tercera brecha digital tiene una mirada sobre todo en las personas jóvenes, porque estamos hablando de que nuestra participación en la plaza digital, en el ágora digital, que no deja de ser, ¿no? Internet no deja de ser otro espacio nuevo, pero que converge, y donde lo que pasaba en lo analógico se ha trasladado a lo digital, pues nos encontramos con violencias digitales
que tienen unas características además propias en este ámbito. Entonces nos encontramos desde el acoso sexual a mujeres, donde se nos comparten fotografías no deseadas o se comparte incluso información que nosotras hemos, digamos, compartido de manera privada, pero de repente se hacen públicas, nos vienen muchos casos a la cabeza. Luego también las violencias sexistas, que son insultos, hombres explicándote cosas en redes sociales. O sea, yo he llegado a ver como en Twitter a una astronauta, un señor le explicaba cosas vinculadas a su trabajo. O sea, que esto pasa y las ciberfeministas ya ni os cuento, o sea, me viene a la cabeza como Irán Chubarela, por ejemplo, siempre dice que sus amigos y amigas ya le han dicho, por favor no me retuitees porque cada vez que me retuiteas me viene un montón de mensajes de odio, amenazas, etcétera. Incluso hemos visto también políticas que han tenido que abandonar esta plaza pública digital, lo cual me parece muy preocupante. Y luego la otra componente que ya te comentaba, muy vinculada a las personas jóvenes, son el cibercontrol, es decir, el control a través de nuestros móviles, de nuestras redes sociales, etcétera, que puede ser bidireccional, pero tiene un porcentaje más elevado en mujeres. Y luego también las violencias simbólicas, es decir, cómo desde redes sociales la presión que se traslada a nuestras jóvenes de cómo tienen que ser sus cuerpos, cómo tienen que ser sus vidas perfectas, y además todo esto amparado por los algoritmos de TikTok, de Instagram, porque de hecho el caso de Instagram además ha sido reconocido, es decir, se hizo público que tenían un informe en el que mujeres jóvenes sufrían mayor probabilidad de depresión o incluso intento de suicidios por lo que consumían a través de su algoritmo, que es más tendente a mostrarte pues mujeres con una serie de características o incluso personas con menos ropa que con ropa, o sea, su algoritmo suele funcionar con eso. O sea, fijaos, por un lado tienen ese puritanismo de que no te muestran un pezón, pero por otro lado vemos como su algoritmo está potenciando personas con menos ropa que con ropa, ¿no? Entonces todo eso tiene una serie de componentes de género que nos afectan de manera diferente. La verdad es que has nombrado muchísimos factores que, bueno, a muchos de ellos son preocupantes, ¿no? Este último precisamente que que estabas comentando de la violencia simbólica en redes como Instagram o como TikTok, luego también tiene una versión ya a nivel de problemas psicológicos importantes, que incluso, ahora no me sale la palabra, pero hay gente que incluso realiza operaciones estéticas para parecerse a los filtros, a las imágenes que el algoritmo les recomienda dentro de la red, etcétera. Entonces, digamos que estamos llegando pues a unos puntos ya como para preocuparse, ¿no? Y para ver qué tipo bueno, no soluciones, pero bueno, dentro de la mano de cada uno, ¿no? Lo que puede hacer, yo qué sé, la desconexión digital al final es uno de los puntos importantes para la salud mental de todos y todas. Con respecto a las empresas y al mundo laboral, ¿tú crees que se ve reflejada esta brecha digital de género también en el mundo profesional? No, por supuesto. La problemática que tienen ahora las empresas tecnológicas es que no encuentran a personas para trabajar y no encuentran a mujeres, con lo cual la problemática derivada es que es una gran falta de diversidad dentro de la organización, ¿no? O sea, yo siempre que hago un análisis de cómo podemos corregir, por ejemplo, los sesgos en inteligencia artificial, pongo el enfoque en la palabra diversidad desde 4 perspectivas de la diversidad. Por un lado, la diversidad de los datos con los que aprenden los algoritmos. Claro, esos datos los generan mayoritariamente las personas que están ahora mismo, ¿no? O tienen presencia en Internet, con lo cual ahí podríamos abrir todo un abanico de cómo las personas con privilegios y el concepto de interseccionalidad está generando un modelo con el que están aprendiendo nuestros algoritmos, con lo cual ahí necesitamos diversidad. Pero por supuesto necesitamos diversidad en los equipos, porque si tú no traes tu mochila o tu trayectoria vital a esa tecnología, es imposible que esa tecnología responda a toda la sociedad. Pongo dos ejemplos, bueno, pongo un ejemplo que yo creo que se ve muy claro vinculado a la falta de diversidad en la tecnología, ¿vale? Una tecnología básica que utilizamos a día de hoy todos y todas, que es el cinturón de seguridad.
Claro, este cinturón de seguridad se desarrolló en los años 60 con la prueba de los dummies, los famosos muñequitos esos, ¿no? Que se prueban para hacer, o sea, cuál es el impacto de un choque frontal, por ejemplo. Y claro, ahí se desarrolla por parte de un equipo exclusivamente masculino en los años 60. Por lo tanto, a nadie se le ocurrió que detrás de un cinturón de seguridad podía haber una mujer embarazada. Y de hecho, tenemos que esperar de los años 60 hasta 1996 a tener el primer dummy embarazado para hacer las pruebas del impacto que tiene eso en mujeres embarazadas. Y de hecho, a día de hoy todavía no tenemos un dummy cuyo cuerpo o dimensiones ¿no? también responda a los cuerpos de las mujeres. Y esto tiene una derivada incluso en nuestras vidas, porque hay un estudio de la Universidad de Virginia que dice que las mujeres tenemos un 73% más de probabilidades de sufrir consecuencias graves en un choque frontal que los hombres. ¿Por qué? Porque no hemos traído la trayectoria vital de las mujeres. Esto podríamos hablar de muchos ejemplos más. Claro, hasta que yo de hecho tengo otro ejemplo que el otro día también me llama mucho la atención, que no tiene perspectiva de género, pero en este caso sí es un sesgo de ubicación, que es que como los principales softwares de reconocimiento de objetos que está desarrollando Google, Amazon, etcétera, eran capaces de identificar una jabonera occidental de las que utilizamos, ¿no? Aquí en España, en Europa, pero sin embargo le pasabas una jabonera de Burkina Faso y no era capaz de identificar ese objeto. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Falta de diversidad, volvemos a la misma ecuación de que las personas con privilegios estamos generando esos patrones. Y luego, la tercera componente de diversidad serían las empresas tecnológicas, ¿vale? Porque estamos casi, los principales desarrollos están en manos de muy pocas empresas, Google, Amazon, Facebook, ahora que se llama Meta, IBM, Microsoft, y luego pues hay otras más chiquitas, pero normalmente son esas las que están haciendo casi todos los algoritmos o tecnologías por las que pasamos a diario en Internet también, ¿no? Y por último, la falta de diversidad en los propósitos de la tecnología. Y aquí también pongo otro ejemplo, además muy vinculado a lo que celebramos hoy en el Día de Internet, que no solo es mayor presencia de mujeres, sino de las personas, ¿no? del colectivo de personas mayores. Y es que di con un caso de una japonesa, Masako Wagamiya, que con 83 años esta mujer decidió que quería aprender a programar, o sea, me pareció maravilloso, se puso a programar aplicaciones móviles. ¿Y para quién hizo las aplicaciones móviles? Para personas mayores. ¿Por qué? Porque si no, los propósitos al final los marcan de nuevo quienes están pensando o ideando la tecnología y no tenemos tantas aplicaciones móviles y nos ponemos a pensar enfocadas en ese colectivo, ¿no? Al final, bueno, todo ronda un poco, estaba justamente mientras que estabas comentando esto pensando en la iniciativa que se ha tenido con respecto al maltrato de la banca digital, con respecto a las personas mayores, además en el Día de Internet de hoy que se celebra la tecnología en torno a esta figura, pues un poco lo que tú comentas, ¿no? Al final son tantas brechas y tantas maneras que tenemos que intentar solventar para que la tecnología sea más inclusiva y al final llegue a todos, que casi que se nos va un poco de las manos, pero es muy interesante por todo lo que comentas, ¿no? Sobre todo porque la importancia de la diversidad en todo, ¿no? Tanto a nivel de lo que tú comentas, los propósitos tecnológicos, empresas tecnológicas que sean más diversas y no sean los cuatro gigantes que son los que nos están dirigiendo a nivel de la transformación digital que estamos llevando a cabo, pues dirigida por Google, por Amazon y por tres más. Y sobre todo, pues los equipos multidisciplinares que nosotros también consideramos que son elementales. ¿Qué retos y qué dificultades encuentran las empresas actualmente por la falta de este talento femenino que comentabas al principio de la última pregunta? Pues básicamente lo que decíamos, ¿no? Pues no ser capaces de incorporar por ejemplo, una perspectiva de género de manera proactiva. Es decir, a día de hoy nos encontramos con una perspectiva de género reactiva. Cuando encontramos un fallo o un problema, pues yo qué sé, Google, el traductor de Google, ¿no? Que se hizo muy conocido el caso de que te ponías a traducir frases en Google cuando no ponías el sujeto y entonces tenía que el traductor de Google decidir
cuál era el sujeto y dependiendo de la frase, pues te traducía frases como él es ingeniero, ella es ama de casa, él es médico, ella es enfermera. O sea, una serie de cosas que dices, cuando tiene que tomar la decisión, pues nos encontramos con este tipo de sesgos. Y es en ese momento cuando el traductor de Google dice, bueno, pues voy a intentar reducir o mitigar este sesgo, pues incluyendo las dos traducciones posibles de él es ingeniero, ella es ingeniera. Pero claro, está de manera, digamos, reactiva, poniendo parches cuando los encuentra. Y sin embargo, necesitamos que esto se incorpore desde el inicio de todos los proyectos, porque habrá tantos sesgos que se nos están escapando y tanta tecnología que no responde a la globalidad del mundo. Y cuando decimos esa diversidad, además a mí hay una frase que me encanta de una compañera que dice, no es la diversidad por la diversidad, sino es la diversidad por la realidad. Es decir, vivimos en un mundo diverso, complejo, global, y no puede ser que solo lo estemos moldeando con la tecnología para un grupo muy exclusivo y, de nuevo, que tiene privilegios. O sea, no nos engañemos. Por eso yo siempre saco no solo el concepto de perspectiva de género, sino el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que lo que engloba es que cuando tú empiezas a mezclar las cosas que nos categorizan, nos encontramos con que podemos sufrir opresiones o podemos o podemos disfrutar de privilegios. Por lo tanto, no será lo mismo el impacto que tenga un software de reconocimiento facial en hombres y mujeres que el impacto que tenga un software de reconocimiento facial en hombres, mujeres y mujeres negras, que todavía es peor. Es decir, ahí fue un caso también muy sonado que lo detectó una investigadora del MIT, que no funcionaban peor los softwares de reconocimiento facial con mujeres negras. Entonces ahí se van interseccionando, o sea, ahí hablamos mujeres, pues en el caso de la brecha digital, no es lo mismo mujeres que mujeres mayores con discapacidad. Entonces, todavía vemos que se van acumulando, ¿no?, las opresiones y el cómo la tecnología no responde a esa globalidad o diversidad que existe. Claro, porque al final existen unos colectivos en riesgo de exclusión, pero dentro de esos colectivos todavía hay más personas que están en riesgo de exclusión que otras. Me estoy dando cuenta que todo lo que estamos hablando con respecto a la tecnología digital pasa por la inteligencia artificial, porque aunque no nos demos cuenta, ahora mismo cada vez estamos mucho más, yo no sé, no me sale ahora mismo la palabra, diría no encorsetados, pero sí que muchísimas de las decisiones que se están tomando ahora con respecto a los productos, a los servicios que consumimos, funcionan con sistemas de inteligencia artificial y no nos damos cuenta, no somos conscientes todavía de esto. El trabajo que estáis realizando para incorporar esta perspectiva de género en la inteligencia artificial, ¿nos puedes contar un poco más, Lorena, sobre este tema? Sí, lo que nos pidieron desde la Comisión Europea, estaba a punto de acabarse el programa de financiación a proyectos de innovación e investigación, que era el anterior era Horizonte 2020 y ahora se ha lanzado un nuevo programa que se llama Horizonte Europa, que lo que hace es pues eso, financiar proyectos a nivel europeo que vayan en pro de la investigación y de la innovación. Entonces, lo que nos sugirieron es que publicáramos case studies que mostraran cuál es el impacto de no incorporar esa perspectiva de género, ¿no? Pues lo decías tú muy bien en la presentación, el impacto de no incorporarlo. Y ahí teníamos como varios ejemplos, desde el que te contaba del reconocimiento facial, que tiene incluso más derivadas, no solo el de, pues eso, que funciona peor con mujeres y mujeres negras, sino incluso estamos pensando en que el impacto que tiene el maquillaje sobre el reconocimiento facial funciona peor con personas que utilizan maquillaje y mayoritariamente somos las mujeres las que utilizamos el maquillaje. O sea, una serie como de ejemplos para primero visibilizar hacia la sociedad cuál es la importancia de incorporar esa perspectiva de género, pero también que hiciéramos recomendaciones de cara a la Comisión Europea de cómo poder incorporar esto en las peticiones de ayuda que hagan, ¿no? Y una de las cosas que salió es que, y que se ha aprobado para este plan, es que a partir de ahora todos esos proyectos europeos van a tener que ir con un capítulo de perspectiva de género y si no justificar por qué no lo incorporan, porque igual son sistemas, imagínate, pues no, voy a desarrollar una máquina que no tiene interacción con ninguna persona y tal, y entonces aquí no hay ninguna justificación de cómo incorporar la perspectiva de género. Pero ahora
tienen que justificar lo contrario. Cuando antes lo que se hacía era, bueno, te valoramos positivamente que hayas puesto la perspectiva de género, pero si no la has puesto, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, era como eso, ya te digo, cómo trasladarlo ya incluso a las ayudas, porque estamos hablando de, con dinero público se están financiando proyectos en los que no nos podemos dejar a la sociedad, ¿no? Fuera, o aparte de la sociedad fuera. Entonces, era la propuesta que hacíamos de cara a la Comisión Europea. Claro, y además porque dentro de la reducción de brechas digitales, como bien comentabas anteriormente, es importante la diversidad y el papel de la mujer en esa toma de decisiones, ¿no? Porque al final no vamos a estar siempre consumiendo la tecnología, no me refiero ni siquiera a hombres y mujeres, sino como sociedad, siempre estamos consumiendo lo que nos viene, al final siempre es necesario pues también nosotros formar parte de esa toma de decisiones, sobre todo con la inteligencia artificial, que como estábamos comentando y como bueno, todas las personas que nos están escuchando están viendo, forma parte cada vez más de nuestra vida, pero vida cotidiana. O sea, ni siquiera tienes que tener un dispositivo muy sofisticado para esto, sino con nuestros teléfonos móviles ya estamos trabajando permanentemente con sistemas de inteligencia artificial. Eh, Te iba a hacer una pregunta, pero creo que es un poco utópica, ¿no? Si nos podrías describir cómo sería un escenario si conseguimos acabar con esta brecha digital de género o con cualquiera de las brechas que estamos hablando que están abiertas. Pues, y tanto que utópica. El, pues sería un mundo en el que ha triunfado la equidad de género. O sea que, porque al final no nos engañemos, la tecnología lo que es un fiel reflejo de lo que pasa en el ámbito analógico. De hecho, cuando hablamos de los sesgos de género, muchas veces se han trasladado porque se hacen eco de sociedades racistas, machistas, edadistas, o sea que no dejan de eh, trasladar al mundo digital. Lo que pasa que a veces lo que hacen es profundizar más porque llegan a más personas y luego nos meten en cajas de resonancia, como tú bien decías, ¿no? Esos algoritmos, pero está claro que si llegamos a un mundo donde tenemos equidad en lo digital es que lo hemos conseguido también en lo analógico. O sea que, y creo que las previsiones de que eso suceda, no sé si estaban ya en el 2050, no sé, las últimas previsiones de estas que hacen el foro Davos y algunos de estos más, pues creo que todavía está un poquito alejado. O sea que no sé si soy capaz de imaginarme un mundo en el que hayamos conseguido que tengamos equidad. Bueno, por lo menos vamos a intentar ser un poquito positivos y, bueno, los granitos de arena que cada una de las personas que trabajan en esto están poniendo, pues que sirva un poco, si no para conseguirlo, por lo menos para intentar mejorar, ¿no? Todo este tema de la transformación digital, eh, incluyendo la diversidad, incluyendo los colectivos en riesgo, que bueno, las mujeres pues ya sabemos que es una parte importante. Con respecto a los espacios de participación digital que estábamos hablando, que tú comentabas que era muy importante protegerlos también, ¿no? Y que sean inclusivos. ¿Tú crees que se están realizando suficientes esfuerzos para que esto sea accesible y cercano para mujeres y niñas? Pues los espacios digitales, si me pongo las gafas hacia las redes sociales, pues creo que tenemos que mejorar mucho todavía en este ámbito, por lo que te decía, ¿eh? Por al final que muchas mujeres recibimos comentarios, recibimos cosas que a veces nos hacen, pues dependiendo del cansancio que tengas ese día, eh, pues tengan ganas de abandonar, ¿no? Ese lugar. Y me parece importante, ya no solo desde las redes sociales, sino lo que decíamos antes, desde ya, no solo como consumidoras, sino como productoras y diseñadoras de este mundo en el que estamos, que tengamos un papel clave en esa definición de mundo. Y luego yo además es que lo pienso en clave, o sea, aparte de que la clave de justicia social, lo pienso en clave de la ética. Es decir, que al final cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de Internet, tenemos que introducir la ética claramente porque no solo en la perspectiva de género estamos fallando, sino en elementos de privacidad, de a quién damos nuestros datos, cómo se utilizan, cómo nos manipulan. Tengo una compañera aquí en la universidad, Elena Matute, que está trabajando mucho en cómo, por ejemplo, los algoritmos pueden tener un impacto en a qué persona votamos.
dependiendo de las recomendaciones que nos hagan o cómo nos muestren las personas candidatas, que creemos que somos personas libres, que además el concepto de libre albedrío es un concepto que me encanta, que trabajo muchísimo con mi alumnado porque no tienen ni idea de qué es eso del libre albedrío, y cuando empiezo a hablar con ellos y ellas se consideran súper originales y que no están sujetos o sujetas ¿no? A mediaciones externas como puedan ser los algoritmos, y cuando hacemos un repasito de su día a día, pues se dan cuenta de que no deciden a la información que acceden porque lo decide Google cuando estamos buscando información, y de hecho no es que no sean conscientes, es que ni siquiera se lo preguntan. Se dan cuenta también que están en una burbuja musical porque Spotify les hace las listas de recomendaciones y les mete ahí. Se dan cuenta de que incluso las series que consumen a veces viene todo muy trabajado por parte de las plataformas, que les muestran algunas cosas diferentes que a sus compañeras. O sea que ahí yo creo que nos falta un trabajo de ser ciudadanía digital con espíritu crítico. Y cada vez es más difícil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Que son los asistentes de voz que estamos metiendo en nuestras casas. Yo todavía no, pero bueno, porque me resisto, pero asistentes de voz que a veces pues nos descubrimos que nos escuchan, que graban trozos de audios que no deberían grabar, pero que dentro de un tiempo el problema es que no vamos a poder decidir, porque vamos a tener casi todos los electrodomésticos de nuestra casa pues con accionado por voz, con lo cual estarán escuchando. O sea que ahí tenemos grandes retos, o sea, en el ámbito digital. Sí, yo creo que además, escuchándote, estoy pensando, nos estamos volviendo bastante vagos con respecto a lo que hacemos, porque al final estamos, como bien decías, consumiendo pues, por el camino que nos van llevando y realmente no somos conscientes, ¿no? Tenemos también estos sesgos psicológicos de yo soy libre, yo decido, pero en realidad no somos conscientes de que no lo estamos haciendo. Y bueno, pues al final, pues eso, ¿no? Las recomendaciones musicales, las recomendaciones, y al final pues vas consumiendo siempre un tipo de producto que a lo mejor también incluso te va moldeando tu idea, tu mente y tus decisiones, ¿no? Que al final es una de las búsquedas de la inteligencia artificial. Yo ahora mismo justo estaba recordando también con respecto a lo que comentabas en los fallos de privacidad, ¿no? La parte de la ética, la justicia social, este bot, esta automatización que salió hace un tiempo que desnudaba a mujeres específicamente, además era específicamente cuerpos femeninos, incluso, bueno, pues por redes de Telegram estaba funcionando y cualquier fotografía de cualquier mujer era susceptible de ser desnudada. Entonces, al final, no es que se utilice esta tecnología, sino que simplemente porque haya un fallo de seguridad y de privacidad con respecto a dónde están tus fotografías normales, puedes caer en un tipo de cuestión en este sentido, ¿no? Que al final, bueno, pues luego tiene que ver mucho con la identidad digital y con tu reputación, que encima a las mujeres pues también nos cae por otro lado este estereotipo de que tenemos que cuidarla mucho más que al género masculino. Al final son muchas cosas, Lorena, de las que estamos hablando y bueno, me quedo con la parte que comentabas del espíritu crítico, porque eso sí que es fundamental trabajarlo con todos y todas desde edades tempranas. En referencia a este fomento de vocaciones tecnológicas femeninas en el colectivo femenino, está claro que para que una niña o una joven se oriente a este sector, ciencia, tecnología, matemática. Esto pasa también por el entorno más cercano que tenemos, que son la familia y los educadores. Te queríamos preguntar cómo trabajar con padres, madres y entorno familiar esta sensibilización cuando ni siquiera somos conscientes igual de esta brecha, ¿no? ¿Qué consejos le daríamos a cualquier persona que nos esté escuchando para el fomento de estas vocaciones desde casa? Pues mi consejo es la formación, o sea, hasta que no nos ponemos las gafas moradas no empezamos a ver un montón de pequeños detalles que habían pasado totalmente desapercibidos. Y como tú bien dices, hay un impacto muy fuerte de lo que les pasa a nuestros niños y niñas en la formación reglada y luego también en los entornos informales, que son familias, como digo yo, padres y sus pares, ¿no? Y el impacto que eso tiene, porque a veces se produce el efecto Golem, que el efecto Golem lo que dice es, o sea, es el contrario de la
profecía autocumplida, ¿no? Que te dice, oye, si muchas personas te dicen vas a ser buena en matemáticas, pues solo por reafirmar lo que te están diciendo, pues te esfuerzas y eres buena en matemáticas. Pero el efecto Golem es el contrario. Si muchas personas te dicen, ay, bueno, pero tú eres trabajadora y vas a ser buena en lengua o en medicina, pero no en ingeniería, pues también te lo terminas creyendo, ¿no? Entonces, es un trabajo de eso, de ponernos las gafas moradas, de ver en qué espacios esto tiene un impacto, incluso en pequeñas frases que decimos, dentro de todo lo que hemos analizado y estudiado, fíjate, me llamó hace poco poderosamente la atención un estudio que decía que si hablamos a nuestros niños y niñas de hacer ciencia en vez de ser científicos o científicas, les descargábamos un poco esa mochila de los estereotipos que tienen en su cabecita, ¿no? Que cuando les pides dibuja a una persona científica, lo primero que te dibujan es un científico loco tipo Einstein con bata, pelo despeinado. Entonces, claro, ni ellos ni ellas quieren ser eso. Pero claro, dices, con un pequeño matiz que es vas a hacer ciencia y no vas a ser, el hacer es, ¿no? Te descarga un poquito de eso. Entonces, bueno, pues es trabajar eso poquito desde las aulas, pero lo que tú dices, en conjunción con las familias, porque a veces se construyen las aulas, se destruyen las familias o a la inversa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues nuestra idea de Novel Run era precisamente colarnos en las familias y, como nosotras decimos siempre un poquito de manera jocosa, hackearlas desde dentro, ¿no? Y que de manera lúdica, familiar, pues se pueda trabajar esto con niños y niñas. Además de la familia, estabas comentando que el entorno educativo es el principal pilar del aprendizaje sobre tecnología digital. Aquí también observamos que hay una brecha entre lo que los niños y los adolescentes, o niñas y adolescentes, aprenden por su cuenta y lo que se les ofrece desde la formación reglada. Y esto viene a colación también con lo que comentabas de que pues muchas veces piensas en profesiones científico-tecnológicas y no sabes realmente cuáles son los trabajos que se van a desempeñar, y es un poquito también lo que te está frenando, ¿no? Adecuar este escenario educativo es importante para este avance y creemos que es una asignatura pendiente que muchos de los docentes que ahora mismo están trabajando con jóvenes y niñas, pues a lo mejor no conocen herramientas metodológicas relativas al avance tecnológico. ¿Tú crees que esto realmente es así? Y si es así, ¿a qué es debido? ¿Y por qué no termina de llegar esa tecnología a este colectivo de docentes? Uf, esta pregunta nos daría para 3 días. A ver, porque a veces confundimos que creemos que una metodología STEAM es meter cacharrería en el aula y no es eso, ¿vale? A veces el pensamiento computacional se puede trabajar incluso sin cacharrería de por medio. De hecho, hay como herramientas de pensamiento computacional desenchufado, que se suele denominar. Y entonces, a veces, de hecho, los planes desde los gobiernos y desde, ¿no? desde las instituciones es vamos a meter ordenadores en las aulas, y lo que estás metiendo es un caballo de Troya al profesorado si no has conseguido ¿no? que hayan trabajado previamente cómo trabajar las competencias digitales en el aula, ¿vale? O sea, poner ordenadores no es fomentar el STEAM, ni de hecho ni siquiera es digitalizar la docencia. Y de hecho, con el confinamiento lo hemos visto claro. Hay mucha gente que hablaba de que daba clases online. No. O sea, nos hemos ido a nuestras casas y hemos tenido que... pero eso no es formación online. O sea, hemos hecho lo que hemos podido, obviamente, para mantenernos en un confinamiento. Pero hay muchísimas metodologías en las que se puede trabajar, y se puede trabajar sobre todo la curiosidad, se puede trabajar la creatividad, se puede trabajar ese pensamiento computacional, y ya te digo que no siempre pasa por meter tecnología. A veces son juegos, a veces son elementos que nos ayudan a pensar pues desde esa perspectiva. El programa Inspira STEM,
en el que participas como mentora, busca promover, como decíamos al principio, estas vocaciones científico-tecnológicas en la población femenina en edades tempranas, ¿no? Para conseguir que haya más jóvenes que estudien este tipo de formaciones y se incorporen al mercado de trabajo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el proyecto y si nos recomendarías otro tipo de iniciativas o otro tipo de materiales para este fomento de vocaciones tecnológicas? Ujú. Vale, el proyecto nació con la idea de tapar algunos de los agujeros que decíamos al inicio, ¿no? De esa tubería que gotea. Uno de los agujeros era el de la falta de referentes. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a mujeres científicas y tecnólogas a los centros escolares y además con una componente clara que son mujeres cercanas. Me explico. A veces nos obcecamos desde el ámbito de la docencia en visibilizar a mujeres tipo Marie Curie, que está muy bien porque hay que visibilizar porque era una mujer increíble, pero esto tiene un peligro, que es que asociemos el éxito femenino con la excepcionalidad. Es decir, que tienes que ser una mujer tremendamente brillante, que tienes que ser increíble para poder triunfar. Entonces, nuestra idea con Inspira STEAM es, queremos acercar a mujeres ¿no? Que estén incluso de su mismo, ¿no? Que hayan estudiado en el mismo centro escolar que los niños y niñas de sexto de primaria a los que van, ¿vale? Y luego tiene otra componente que es, no solo es una charla en la que vas, la das y te vas, ¿vale? Y contando lo que haces, sino que son 6 charlas, 6 sesiones. ¿Por qué? Porque queremos establecer también un nexo de confianza con los niños y las niñas. Y de nuevo, ¿por qué? Pues porque en las primeras sesiones no emergen un montón de preguntas y cosas que sí que emergen cuando ya hay confianza entre la mentora y los niños o las niñas, ¿vale? Y a mí me han llegado a preguntar, pues ya te digo, a partir de la tercera sesión, pues si tengo amigos, no sé, o sea, no, es que fíjate, yo hay cosas que me hacen gracia, pero tampoco me hacen mucha gracia, ¿no? Esa es una, lo de preguntarte, pues porque tienen igual en su cabeza que una ingeniera informática pues no tiene amigos, o si voy a tener familia, o otra de las cosas que tampoco me hace mucha gracia es que el primer año una de las niñas, cuando le preguntábamos qué es lo que más le había gustado de Inspira STEAM, es descubrir que puedo hacer las mismas cosas que los chicos. Es decir, que con 11 años ya pensaba que no, ¿no? Volvemos otra vez a lo que decíamos al inicio de la confianza. Entonces, durante esas 6 sesiones trabajamos con ellas, pues no solo contarles a lo que nos dedicamos y contarles además eso, una perspectiva de la ciencia y la tecnología más utilitas de, oye, mira, esto es mi día a día, sino que también les visibilizamos mujeres científicas de la historia y actuales, rompemos a veces un poco también los modelos de lo que tienen de una persona que se dedica a ciencia, pues yo qué sé, yo suelo llevar ahí para pues al guitarrista de Queen y les digo a que este señor Brian May, a que no os imagináis que este tenía un doctorado, ¿no? En astrología, si no en astronomía, si no me equivoco. Entonces es como, "Buah, pues no te imaginas que una persona científica pueda ser así, ¿no? Pues les llevas así como modelos diferentes y también de mujeres, obviamente, ¿no? Y les cuentas eso, la utilidad social de la tecnología para ver si les pica un poco el gusanillo y sobre todo el objeto y el objetivo de Inspira no es que haya más niños y niñas en ciencia y tecnología, sino que no descarten la ciencia y la tecnología. Es decir, que decidan en libertad, pero libertad real. Porque ahora, a día de hoy, yo siempre digo, me inventé un término con lo de los techos de cristal, pues yo me inventé el término de los pasillos de cristal, que para mí son aquellos en los que dirigimos a nuestras niñas y jóvenes bajo una falsa premisa de libertad a determinadas titulaciones ¿no? o carreras. Ujú. Muy, muy interesante esto que comentas porque además viene a colación con la siguiente pregunta que te quiero hacer sobre la impresión que tú tienes sobre si la aportación de la mujer a la ciencia y la tecnología históricamente ha sido borrada de la cultura popular y por qué existen tan pocos referentes femeninos en ciencia y tecnología. Pues sí, sí y sí. Es decir, tenemos muchísimo, o sea, otro de los proyectos que tengo es el de visualizar diariamente mujeres que han hecho grandes aportes en ciencia y tecnología y que muchísimas veces no conocemos. De hecho, tengo un calendario en el que hay una efeméride para cada día ¿no? del año. De hecho, con la idea de poder trasladar a colegios o trabajar en familias, de decir, oye, mira, el día de tu cumpleaños, a ver con qué científica coincides. Y tenemos grandes científicas que
han sido invisibilizadas y de hecho hay un concepto que se llama el efecto Matilda en el que mujeres que se han quedado sin premios Nobel cuando han hecho grandes aportaciones, mujeres que tuvieron que pasar los años, pues yo siempre cuento el mismo, ¿no? Las programadoras de la máquina ENIAC, que fue la primera computadora de, ¿no? De estas de ámbito general, que resulta que cuando se desarrolló, o sea, era una computadora que ocupaba toda una sala y pasaron a la historia fotografías de hombres y de mujeres con esa máquina y entonces en las fotografías que aparecían los hombres, a pie de fotografía aparecían sus nombres y apellidos y en el de las mujeres no. Entonces de repente una investigadora en los años 80 dijo, ¿y estas mujeres quiénes eran? Y la gente le decía, no, estas mujeres eran refrigerator ladies, que es mujeres de adorno, ¿no? Que estaban ahí para, en plan, esto es como rollo teletienda, esta es la máquina y aquí las mujeres. Y ella se puso a investigar y no, descubrió que esas 6 mujeres eran las mujeres que habían programado la máquina ENIAC y que se había invisibilizado y no había pasado su nombre. Y como ellas tenemos un montón de casos, ya te digo, de grandes mujeres con grandes aportes. Yo invito a las personas que nos están escuchando a que se pasen por tu Twitter, Lorena, porque Loretaur, porque al final esto que estás comentando lo vas haciendo, yo le voy echando un vistazo y sí que vas añadiendo pues referentes femeninos en este sentido, que es muy curioso pues por lo que estábamos comentando, porque al final son perfiles que bueno, pues que popularmente no los conocemos y que son muy, muy interesantes. Cuando pensamos en ciencia y en tecnología, siempre se nos vienen a la cabeza famosos científicos y hay muchas, muchas mujeres que han hecho mucho y muy bien por el desarrollo tecnológico y bueno, ya es hora de ponerlas en valor. Yo creo que de las preguntas que me quedan pendientes, que todavía me quedan pendientes unas cuantas, no te voy a hacer algunas porque estoy viendo en el chat que hay bueno, de la gente que está participando y bueno, queríamos también trasladártela, pero sí que me voy a guardar la última que te quiero hacer para el final. Mira, nos comentan en el chat, Esmeralda nos dice que tiene un par de preguntas. La primera dice, a la hora de cómo podemos motivar a las personas más jóvenes para desarrollar competencias y habilidades digitales, hemos hablado de educar y abordar y eliminar estereotipos, trabajar la confianza y mostrar referentes femeninos. Ella pregunta si alguna idea más se ha quedado en el aire y si desde la educación formal crees que la nueva FP va a apoyar estas vocaciones y titulaciones. No sabes si puedes aportarnos algo relacionado bueno, pues los conocimientos que tú tengas en este sentido. Sí, yo aparte de afianzar la parte de, o sea, la parte en la que tenemos que enseñar las posibilidades de transformar el mundo desde la tecnología y el impacto que tiene la tecnología en la sociedad, que yo creo que eso es una forma de decirles con la tecnología creáis, definís, o sea, porque a veces tienen un concepto de que es algo estático, no es creativo, ¿no? Y fíjate, ingeniería viene de ingenio, o sea que es aplicar todo eso y animarles también sobre todo a ellas, a que sean valientes y no sean perfectas. O sea, eso es importante para que tengan una mayor participación. Y cada vez lo veo más que es poner ejemplos claros de proyectos en los que la tecnología es determinante. Y cambiar un poquito el enfoque de lo que decía antes. Es decir, cuando vayamos a poner ejemplos claros de dónde pueden terminar trabajando, pues imagínate con una ingeniería, pues en vez de decir vas a desarrollar drones, que está bien y puede atraer a determinadas personas, igual puedes atraer a más gente si dices vas a desarrollar drones que intervendrán, por ejemplo, en caso de una inundación para entregar comida a las personas que estén en edificios o sea, que vean la utilidad social de la tecnología. Para mí esa parte es clave para que les parezca más atractiva. Y luego volver a lo mismo. Creo que tienen una barrera en la que les repele que parece que son carreras muy difíciles. Y no es así. Es decir, son carreras en las que obviamente, como muchas otras, tienes que esforzarte, trabajar, pero no tienes que ser una persona extremadamente brillante o excepcional, lo que decíamos antes, no tienes que ser una Marie Curie, puedes ser una Lorena Fernández y aún así trabajar en ciencia y tecnología de manera exitosa.
Entonces, eso por un lado. Y luego la segunda pregunta, ay, que se me ha olvidado porque me enrollo muchísimo, Gemma, lo siento. No, no te Ah, preocupes, en el FP. FP, la nueva FP. Sí, en FP de hecho, bueno, en FP les pasa exactamente lo mismo que nos pasa en las universidades, porque de hecho tenemos varios proyectos aquí en Euskadi con ETEL, que es la Asociación de Centros de FP, y es que tienen, digamos, formación súper feminizada, pues vinculada a los cuidados, a peluquería, estética, etcétera, y formación muy masculinizada, vinculada pues a la electrónica o a la programación, ¿no? Entonces están intentando trabajar en lo mismo, en que tanto ellos como ellas se vean y en los otros ámbitos o campos de trabajo. O sea que, pero sí que es cierto que FP yo creo que puede ser un impulso para que la practicidad de, oye, vas a tener trabajo, además que es un elemento también que esto igual a ellos y a ellas no les cala tanto, pero es que son formaciones que les van a dar entrada directa al mercado laboral. O Ujú. sea, que es que ahora mismo tasa de desempleabilidad cero, porque las empresas están necesitadas de este tipo de talento. Ujú. Muy, muy, muy interesante esto que nos comentas, porque al final es un poco lo que viene a intentar paliar lo que hablábamos antes con respecto a las estadísticas, ¿no? De la necesidad de tener profesionales en temas tecnológicos que faltan con respecto al diseño y a la implementación de las tecnologías. Hay otra segunda pregunta que es sobre la brecha digital de género, en el que dice que le preocupa no solo el acceso de las mujeres a las tecnologías, sino el tiempo y la calidad del uso, ¿no? Dice, es decir, no solo lo que recibe en cuanto a contenido o cómo se ve afectada la mujer por los algoritmos, ¿no? Sino al tiempo y a cómo participa mujer, niñas y jóvenes en las tecnologías. ¿Tendrías algún dato o alguna reflexión sobre cómo utilizan las mujeres más jóvenes las tecnologías? Ya nos has comentado con respecto a redes como por ejemplo Instagram, TikTok. No sé si tenemos algún dato más que quieras aportar o cuánto tiempo, si lo sabes o lo consideras, crees que disponen para formarse o reciclarse mujeres ya de entre 40 y 50 años que, bueno, pues al final ya tienen una trayectoria. Ujú. Empezamos con las jóvenes y yo os animo a buscar, hay una investigación que ha hecho una compañera Estíbaliz Linares sobre brecha de género 3.0, donde precisamente lo que ha hecho es un análisis entre la juventud, en este caso de Euskadi, pero que es muy extrapolable, que es el tiempo que dedican, que más o menos es parejo entre chicos y chicas, pero dónde lo dedican. Entonces, ellas, por ejemplo, en el caso de YouTube, lo dedican y consumen contenidos más vinculados a moda, estética, pues todo ese mundo, y ellos más vinculado a videojuegos, gaming y con unas características como muy, muy separadas en cuanto a género, ¿vale? Y en el Ujú. caso de reciclaje de mujeres adultas, pues nos encontramos lo mismo. Hay muchos programas a día de hoy, por ejemplo, para enseñar a programar desde cero, desde bootcamps a proyectos, metodologías tipo metodología 42 o algunas en las que sin conocimientos técnicos podrías reciclarte y volvemos a lo mismo, tener acceso al mercado laboral, pero nos pasa lo de siempre, que es ese agujero de la confianza en el que muchas mujeres se autodescartan porque consideran que no van a ser capaces de aprender a programar. Y os puedo asegurar que sí, porque estoy conociendo a muchas últimamente, pues eso, mujeres que están en situación de desempleo, que tienen a su cargo hijos y hijas, porque bueno, ese sería otro melón, el melón de los cuidados, donde recae y lo que nos ha enseñado también la pandemia, y que están aprendiendo a programar y oye, están consiguiendo, pues eso, desarrollar una serie de competencias digitales que les van a abrir un mercado laboral directo que ahora mismo tienen cerrado por el edadismo, ¿no? Puro que tenemos en el ámbito laboral. Entonces yo animo a muchas mujeres a que al menos lo intenten. Lo que decía con las niñas, que por lo menos no lo descarten y que prueben y oye, pues serán, luego verán si son capaces o no, pero yo considero que todas somos capaces. Otra cosa es que luego nos motive o nos anime a que sea nuestra forma de, ¿no? de desarrollarnos profesionalmente. Hay otra pregunta de Emilia Fernández que dice, ¿se necesitan leyes para regular las tecnologías
Y otra, que también enlaza la misma, si se usan mal las tecnologías. Pues las leyes se necesitan. El problema es que la regulación sobre plataformas tecnológicas que están en diferentes países es muy complicada. De hecho, lo que está intentando hacer ahora la Unión Europea es precisamente sacar una regulación sobre la inteligencia artificial para aplicar toda esa parte que decíamos de ética, pero que aún así es muy compleja de regular. De hecho, quiere sacar una especie como de label de desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial en base al riesgo que consideran de cara a la privacidad y a la ética ¿no? y al impacto que tiene sobre la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, los softwares de reconocimiento facial que tienen una componente muy clara sobre la privacidad de las personas y también lo que veíamos antes con los sesgos, va a estar en esa zona roja casi prohibida como desarrollo tecnológico. Pero aún así, pues lo que nos pasa siempre, ¿no? La regulación va 2 pasitos por detrás, obviamente, de la tecnología y además siempre está esa tensión en la que se nos dice que desde Europa, si vamos a regular más que desde Estados Unidos o desde países tipo China, pues nos vamos a quedar atrás en la tecnología. Entonces es la tensión de avanzar tecnológicamente, pero avanzar teniendo en consideración a las personas usuarias, lo que no sucede a veces en países, ya te digo, tipo China o Estados Unidos, donde pues en China el tema del control es brutal y entonces, bueno, pues van a tener un desarrollo y están teniendo ya con cosas que dan miedo, incluso a día de hoy con la pandemia, ¿no? De los perros estos robotizados con altavoces controlando a la ciudadanía, o bueno, pues el tema de reconocimiento facial allí está en todas partes, o en Estados Unidos que pues tienen un enfoque más capitalista, donde no quieren obviamente regular en exceso. Esa era la primera. Y la segunda, que de nuevo me he olvidado porque la segunda parte era, La perdón. segunda pregunta era si utilizamos mal las tecnologías. A ver, no me gustaría poner toda la responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿vale? Porque obviamente las empresas tecnológicas tienen mucha responsabilidad. De hecho, hace poco sacaron un documental en el que una persona de Google explicaba cómo las empresas tecnológicas, y en el caso de Google, por ejemplo, cada vez contrataban más a psicólogos y psicólogas porque lo que querían hacer es hackear nuestros cerebros, es decir, que aplican cosas que nos pasan en psicología para retenernos más tiempo y porque al final su modelo de negocio, el modelo de negocio de estas empresas tecnológicas es nuestro tiempo para enseñarnos más publicidad. Entonces hacían cosas como, por ejemplo, el experimento del cuenco vacío, que este experimento en psicología decían, una persona, ¿no? Ponemos a 2 personas, las ponemos 2 cuencos de sopa. ¿Y qué sucede si a una de las personas cuando bebe se acaba la sopa y a otra no se le acaba nunca? Pues que la persona que no se le acaba nunca bebe más que la persona que se le acaba, porque como no ve el fondo, continúa bebiendo. Esto lo han trasladado directamente a las plataformas tecnológicas, es decir, YouTube, ¿qué pasa? Que cuando estamos terminando un vídeo ya nos está enseñando el siguiente. Netflix lo mismo, estamos terminando un capítulo y ya nos está dando más. O sea que para que veamos que están intentando hackear nuestro cerebro porque saben que somos personas ¿no? con agujeros a los que pueden atacar. Y luego nuestra responsabilidad, sí que es cierto, es que debemos saber y ser conscientes de todas estas cosas que pasan. Y también lo que tú decías antes, valorar más nuestra privacidad. Porque a veces mucho, ¿no? Decimos, no, yo no tengo nada que ocultar. Sí, pero mucho que proteger. Aunque no tengas nada que ocultar, mucho que proteger. Y a veces con esa laxitud de nuestra privacidad, pues lo que te decía, yo por ahora no he metido un asistente virtual en mi casa y no quiero, por mucho que sea muy cómodo decirle que me apague la luz o que me ponga música, pues porque no quiero renunciar a una parte de mi privacidad. Pero claro, eso supone que entonces tengo que renunciar a una cierta comodidad que nos han vendido. No nos engañemos, que antes no teníamos y pues como cuando éramos nosotros el control remoto de las televisiones, cuando yo era chiquita y tenía que levantarme a cambiar, ¿no? Pues hay algunas tecnologías que a cambio de nuestra privacidad, de nuestros datos, pues nos dan cierta comodidad y ahí sí que tenemos que encontrar el equilibrio.
Me parece una frase brutal. Nada que ocultar, mucho que proteger. Es un eslogan, Lorena. Entonces me la quedo, me la apunto porque me parece brillante. Están comentando en el chat, bueno, el concepto que nos has comentado, que tu invención sobre pasillos de cristal les ha parecido muy interesante. Y bueno, pues comentan sobre la importancia, ¿no?, de ponerle nombre a estas discriminaciones que muchas veces las mujeres sufren desde pequeñas y que intentan que no se vuelvan a ocurrir. Después también están comentando que hay algunos grupos de personas que están participando desde los centros de competencias digitales, por ejemplo, desde Miajadas, que solo hay chicos hoy en ese grupo concreto y bueno, han abierto debates sobre el fenómeno que estamos hablando y ellos dicen que las reinas en las apariciones en redes somos las mujeres, ¿no? Los vídeos en TikTok, en Instagram, ese digamos que sería su punto de vista. Nos preguntan desde el Centro de Competencias Digitales de Aldea Moret, ¿qué opinas sobre la implementación en los colegios de extraescolares relacionadas con la informática y la brecha de género que pueda surgir desde edades tempranas? Hombre, yo considero que las extraescolares vinculadas con la tecnología, sobre todo con el pensamiento computacional, volvemos a lo mismo, ¿vale? Es interesante para trabajar esa parte, ¿no? Yo, de manera jocosa, siempre digo que como ingeniera informática, una de las cosas que me ha dado el pensamiento computacional es que cuando voy a cruzar una calle de una única dirección, miro en los dos sentidos, porque aunque lo establecido es que te venga un coche en una única dirección, lo que me ha enseñado la programación es que, ojo, que si se puede pasar, ¿no? Pues ese tipo de cosas que, ya te digo, lo digo más de manera jocosa, es lo que nos aporta el pensamiento computacional. Y es muy interesante porque a veces es interesante tener este pensamiento computacional desarrollado para otras disciplinas. Es decir, yo de hecho, fíjate, cuando estuve decantándome entre carreras, estaba entre Bellas Artes e Ingeniería Informática. O sea que ¿no? A simple vista podrían parecer como muy divergentes y sin embargo luego veo muchos puntos de conexión de lo que te decía antes, de espacios de creatividad, etcétera. Entonces, con las extraescolares tecnológicas es muy interesante, pero efectivamente, ojo también cómo a veces acercamos esas extraescolares o cómo las vendemos. A mí me ha pasado con mi sobrina de estar viendo una página de estas de camp tecnológico donde todas las fotografías son niños y entonces que me diga mi sobrina que ella no quiere estar ahí porque no quiere ser la única sola en esa habitación, ¿no? Entonces, bueno, pues también cómo conseguimos incluir niños y niñas, ¿no? Y que construyamos de nuevo pues la tecnología en conjunto. Entre todos y todas. Lorena, yo me estoy quedando sin tiempo y te estoy robando más del que queríamos en un principio. Me gustaría terminar la conexión hablando sobre Novel Run, ¿no? Sobre este juego de mesa que estábamos hablando al principio, que habéis creado junto a Pablo e Íñigo para todo el tema de cuestionar y transformar estos estereotipos de género que comentábamos y para intentar un poquito contribuir a mejorar o a paliar todo lo que tiene que ver con la desigualdad en la ciencia. ¿Qué podemos encontrar en Novel Run? Pues Noverrun lo que es un juego de construcción de mazos, o sea, las personas que sean jugonas sabrán que es como, ¿no?, una mecánica específica dentro de los juegos de mesa, donde vamos a visibilizar en qué consiste la carrera científica. De hecho, pues eso, vas empezando con predocs, vas consiguiendo equipo, vas consiguiendo recursos económicos con las cartas, pero luego hay unas cartas en las que tienen incidencia en el devenir del juego porque son científicas que a lo largo de la historia han hecho grandes aportes y hemos querido trasladar esos aportes o lo que les ha pasado en la vida a la acción en el propio juego. Me explico. Por ejemplo, una de las cartas aparece Hedy Lamar, actriz de Hollywood, súper reconocida por su belleza, pero que luego ella era una gran inventora y que de hecho desarrolló junto con un compañero suyo un protocolo en el que se basa a día de hoy pues tecnologías como la Wi-Fi o el Bluetooth, o sea que se lo debemos a Hedy Lamar. Entonces, en el juego ella te aporta datos, pero tenemos otros ejemplos en los que pues yo qué sé, el de Rosalind Franklin, que no le dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN, se lo dieron a Watson y Crick, y a ella le robaron una de las fotografías que fue clave para que hicieran ese descubrimiento. Con lo cual, con la carta de Rosalind Franklin vas a poder robar datos ¿no?, a la persona que tengas enfrente. Es decir, que hemos querido trasladar esas vidas de manera que
tú puedas jugar al juego de manera lúdica sin conocer absolutamente nada de esas cosas, pero que te llame la atención. Y de hecho esto me ha pasado ya jugando con niños y con niñas que se empiezan a interesar y te dicen, pero entonces, ¿esta mujer qué era? ¿Qué hizo? Entonces hemos acompañado al juego también con un libreto en el que contamos sus vidas, sus grandes aportes y por qué la carta hace lo que hace. Entonces, por eso decía que era una forma como de hackear a las familias, porque de una manera lúdica, pues tú puedes estar jugando sin enterarte de nada, pero puedes empezar a interesarte y visibilizar a esas mujeres y también enterarte de las cosas que pasan en la carrera científica, porque hay otras cartas que no solo son de mujeres científicas, sino que son cartas de situación. Pues, por ejemplo, está la carta del síndrome de la impostora, que te resta, ¿no? Recursos, porque cuando nos entra el ataque del síndrome de la impostora, pues nos venimos abajo, o está la carta de los cuidados, que también tiene un impacto en la carrera científica, o está la carta, pues yo qué sé, de a hombros de gigantas, para ver lo importante en la ciencia de todos los aportes que han hecho esos hombres y mujeres previamente, y sobre todo de que la ciencia es colectiva, que no se hace de manera individual. O sea que hay un montón de cosas que se trabajan con el juego, pero ya te digo, que puedes jugar si te gustan los juegos de mesa y te gustan los tipos deck building, jugar sin enterarte de nada de eso. Pues muchas gracias, Lorena, por haber creado este juego, porque además pues, nos permite en un ámbito familiar, ¿no? Como bien decía, trabajar todo este contenido y aprender sobre mujer y sobre tecnología, que al final es algo que es como una asignatura pendiente. Te queríamos agradecer tu presencia con nosotros hoy, celebrando este Día Mundial de Internet. Y nada, también agradecer a todas las personas que han estado con nosotros y que han aguantado hasta el final. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta hora apasionante de conversación. Y nada, vamos a colgar la grabación para que podáis verla cuando queráis en la página web de las conexiones con personas expertas, y tenéis el perfil de Lorena en el chat. Y bueno, pues al final lo que queríamos es un poco acercaros a la visión que tiene Lorena sobre la importancia, que yo me quedo con estas palabras que ha comentado ella, ¿no? De la diversidad, del trabajo multidisciplinar, de la confianza de las mujeres en el trabajo de las tecnologías digitales y en la protección de toda esta información desde el punto de vista que hemos trabajado mucho hoy, que es la inteligencia artificial. Gracias, Lorena. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y bueno, pues nos vemos en la próxima conexión con personas expertas. Hasta luego. Adiós.